Muchísimas gracias, qué satisfacción y qué reconocimiento que tengan la gentileza a primera hora de la mañana de que vean nuestras entrevistas desde la capital de la República. Nosotros, como siempre, nos esmeramos en tocar aquellos temas que en realidad de verdad van a satisfacer su alto interés de enterarse de los temas, de los asuntos más trascendentes que estamos desarrollando en las diferentes órbitas económicas, políticas, sociales. Esta mañana nosotros queremos platicarles especialmente muchísima atención a los trabajadores ecuatorianos. ¿Por qué razón? Les habíamos anticipado ya que por los meses de noviembre, diciembre, van desarrollándose y tratando de concluir las negociaciones entre la parte patronal, los trabajadores y el Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Para qué? Para fijar el nuevo salario básico de los ecuatorianos. Nosotros creemos que este es un tema que vale la pena darles a conocer a ustedes, a todos los obreros y trabajadores ecuatorianos que como siempre necesitan de un ingreso mayor para poder sobrevivir, para poder alcanzar aquella necesidad especialmente que están en la canasta básica familiar. Pues el dinero a veces no alcanza, el bolsillo de los ecuatorianos, de muchos de ellos, están rotos. Y por tanto queremos saber si el poder adquisitivo de los salarios va a mantenerse una vez de que se ha tomado una decisión respecto a la fijación de este incremento al salario mínimo unificado de todos los trabajadores. Para que nos explique de este tema, esta mañana hemos invitado a José Villavicencio. Él es presidente nacional de la Unión General de Trabajadores. Muchísimas gracias, José, que tenga un buen año. Y quisiéramos que por favor tenga la gentileza de informarnos qué pasó sobre la fijación del salario mínimo vital. Gracias, Vicente. En primer lugar, saludar a nombre de nuestra central sindical, esperando de que todas y todos los ecuatorianos tengamos un bonito 2015. Sí, de hecho hay que tomar en cuenta y el pueblo ecuatoriano tiene que saber de que el gobierno, el mismo ministro Carrasco, en el tema de poder tener un representante que esté afines o que comparta las posiciones del gobierno, decidió poner a dedo el representante de los trabajadores a la CONADES, un representante que sale del Parlamento Laboral, no del Frente Unitario, violentando lo que dice el mismo código y la Constitución de que en el CONADES pueden ser el representante de los trabajadores quienes tengan organizaciones en el sector privado, no público. Sin embargo, él hizo funcionar una organización a nivel nacional que es solo del sector público y entonces había el empate de 4 centrales del FUT y 4 del Parlamento Laboral y nosotros apelamos de que una organización del Parlamento Laboral no podía ser parte de esa votación, sin embargo lo hizo el ministro y le puso a dedo el representante del CONADES. Este es un punto muy importante. Las centrales independientes, por decir así, del sector productivo, del sector independiente como es, por ejemplo, la Unión General de Trabajadores, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, la Central de Sindicales Libres, la CEOLS, ¿no es cierto? Ustedes no concurrieron a este tipo de negociación que se ha dado para la fijación del salario mínimo vital, sino que ha sido una organización, como dice usted, escogida a dedo por el ministro del Trabajo, quien ha comparecido a estas deliberaciones. Sí, de hecho, las centrales sindicales del Frente Unitario no hemos sido parte de la apuesta, no nos han tomado en cuenta. ¿Y esto, qué significa esto, José? Ni es representante que fue puesto a dedo del Parlamento Laboral, ni siquiera consultó cuál es la propuesta del Frente Unitario. Esto significa que el gobierno, en el hecho de establecer y de ratificar que es un gobierno que está a favor de los empresarios y de la patronal, actuó de esta forma. Tenía que actuar democráticamente, ¿no? Tenía que actuar democráticamente. Tenía que actuar, dice usted, de acuerdo a lo que dice la ley. Correcto, y no lo hicieron. Y tampoco... ¿Por qué cree que no lo hicieron, José? Porque el gobierno ratifica de que no es un gobierno de los trabajadores, sino que es un gobierno de que en el discurso dice ser de los trabajadores, pero en la práctica y los hechos hace todos los contrarios. Entonces, por lo siguiente, ¿quiénes fueron los que han fijado, ante la historia es importante que la gente sepa, quiénes han fijado pues este incremento en el salario mínimo vital de los ecuatorianos? Terminó fijando el incremento salarial del 2015 el gobierno por parte del Ministerio del Trabajo, en este caso el señor Carrasco. Es decir, tomó la decisión definitiva. Tomó la decisión definitiva, ¿por qué? Porque sigue en vigencia este reglamento, este acuerdo que es en el tema de la CONADES, y no, ahí plantea de que si no hay acuerdo, tiene que ser el gobierno por medio del ministerio quien lo haga. Lo hizo. Y esto ocurre todos los años, ¿no? Todos los años. Es decir, yo creo que en un momento dado, no sé, le pregunto a usted, José,
¿no será un juramento a la bandera el comparecer a estas deliberaciones que con bombos y platillos, no con tanta laraca se dice en el país, se va a fijar el nuevo salario mínimo vital de los trabajadores? Pero en suma, si no se llega a un acuerdo entre los auténticos representantes de los trabajadores y la patronal, el que termina fijando el salario es el ministro de Relaciones Laborales. Entonces, no es un juramento a la bandera decir, vamos a ir a hablar con el ministro, vamos a negociar, cuando ya sabemos lo que pasa todos los años. Sí, de hecho, esto queda en el planteamiento, queda solo en el discurso por parte del gobierno y por el mismo o por los mismos empresarios, de que dicen que ellos respetan el tema del tripartismo, de que está en los acuerdos internacionales, pero no se cumple. En concreto, que este incremento salarial de 2015 lo anunció el ministro Carrasco y ha sido burlesco, ha sido irrisorio. Recordémosle a la gente cuál es el incremento. El gobierno, en este caso el señor ministro, se ha pronunciado que es un incremento de $14 para el 2015. Nosotros creemos de que es un retroceso en el tema de un derecho justo, de un derecho salarial, que es una burla para los trabajadores. El incremento es de $14, es decir, el salario mínimo vital para los ecuatorianos unificado, ¿a cuánto asciende? De $354. $354. Y ahí volvemos, ¿no? Parece que estamos los periodistas y los dirigentes sindicales y la gente también que hace análisis respecto a este tema, parece que estamos repitiendo siempre. Y es que los $354, al decir también de las estadísticas proporcionadas por el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la canasta básica familiar, y perdonen que uno vuelva a preguntar, ¿en cuánto está la canasta básica familiar? Mire, hoy en la actualidad la canasta básica está sobrepasando los $650. José, $650. Sí. Y el salario mínimo unificado de los trabajadores de 354. Es de 354. ¿Qué significa eso? Esto significa de que no es lo correcto lo que han planteado. Por eso decimos que es burlesco y irrisorio. ¿Por qué? Los $14, si dividimos para los 30 días y para las 8 horas diarias, equivale a 48 centavos diarios. Y si los dividimos por 8 horas, no ni a un centavo. Esto, tomando en cuenta estos 48 centavos que hoy le incrementan, y hay que tomar en cuenta que no es a todos los trabajadores del sector público. Esto va a ser un incremento solamente para el 18.17% de la población económica activa. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Significa que un 81.83% no tiene incremento, solo del sector privado. Ya, o sea, ¿quiénes se quedan sin el incremento? Sería bueno que usted le explique. Las personas de que están ganando un ejemplo, $355 ya no tienen incremento salarial. Claro. Y las personas que venían ganando 350, 354 tampoco tienen, o tienen un incremento, en este caso, de $4. El tema es de que no existe una política entonces general de sueldos y salarios, tanto para el sector público como privado. Porque ¿qué dice referente a esta alza para el sector? Solo es para el sector privado de 14 horas, que en el sector público no va a haber incrementos. El pueblo ecuatoriano tiene que saber de que más de 4 años existe una congelación de salarios en el sector público, que no ha habido incrementos. Por eso lo que nosotros planteamos de que el gobierno hoy coincide con la política de los empresarios. Los empresarios plantearon de que el incremento va a ser del 3.9% de la inflación, que equivalía a $13.26. ¿Y eso se ha hecho? Y lo que ha hecho el gobierno es redondear a 14 horas. ¿Cuánto planteaban ustedes? Mire, nosotros planteamos lo que dice la Constitución. El Frente Unitario de Trabajadores ha venido planteando lo que dice la Constitución. En el artículo 328, que el salario tiene que ser justo, digno, para que usted pueda vivir dignamente y también su familia. Y la 25ª transitoria de la Constitución dice que tiene que ser progresivo hasta poder alcanzar la canasta familiar. Claro. Pero eso no ha existido. Ese es lo que nosotros venimos planteando. Por eso es lo que ratificamos que no es un gobierno de los trabajadores, porque hoy este derecho que debería ser progresivo, si en el 2013 subieron $22 cuando la canasta básica terminó en los 550, hoy que la canasta básica está en 650, suben
14 dólares. Entonces, es una ironía, ¿no? Es una ironía, es una decir, demagogia, es irrisorio este incremento salarial. Un año el incremento fue mayor, de 24 dólares. De 22 dólares. De 22 dólares. Ahora el incremento es de 14 dólares, cuando el costo de vida, dice usted, ha aumentado. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué está pasando? A nosotros nos parece sencillamente que aquí no se trata de atacar a los empresarios, ni tampoco de cuestionar al gobierno. De lo que se trata es de defender el poder adquisitivo de los salarios de los obreros y trabajadores. La pregunta que nos hacemos esta mañana. Usted, amable trabajador del sector privado, que está dentro de esta cantidad de ciudadanos que no ganaban los 354 dólares y que ahora van a tener el incremento de 14 dólares, porque de allí para adelante nadie tiene incrementos, ¿no es cierto? Ninguno. Le pregunto a usted, ¿es suficiente para de alguna manera contrarrestar el costo de vida en nuestro país estos 14 dólares? ¿Le va a alcanzar para sus gastos de salud, educación, movilización? Y no vamos a hablar de entretenimiento. Esa es la pregunta. Hay que luchar por una justicia social en la política distributiva de los salarios, el poder adquisitivo que deben tener todos los obreros y trabajadores de este país. De eso es lo que estamos hablando esta mañana. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros esta mañana José Villavicencio, él es presidente de la Unión General de Trabajadores Ecuatorianos. Que tenga un buen año y obviamente le deseamos a todos los obreros y trabajadores de nuestro país que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, José. Gracias. Y nosotros obviamente continuamos con el abordaje de otros temas aquí.